Olha só, um desafio para vocês agora. Então pensa o seguinte, deltoide é um músculo difícil, Ramon, por quê? Ele tem muita fibra vermelha. E o pessoal se confunde nesse conceito. Fala, não, não é a maioria de fibra No, la vermelha, mayoría no es fibra roja, porque são porque 49% de todas las fibras son fibras de resistencia aeróbica. No es una mayoría absoluta, pero es más cantidad en relación a todo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que fibras blancas que son de fuerza, tenemos fibras de transición y estas fibras no cuentan como blancas, se cuentan como de transición. Entonces tienes 49% de fibras rojas, 26 de fibras blancas y 24 de fibras de transición. Pero los chicos dicen, si junto las fibras blancas y las de transición serían más que las rojas. Pero si junto las de transición con las rojas, absurdamente tendremos más que las blancas. Y gracias a eso, ¿qué sucede con el deltoides? Se recupera más rápido. Entonces es un músculo que necesita que lo trabajemos durante la semana. Siempre que quieras resaltar la cintura escapular, es necesario un deltoides exuberante para que llame la atención y crear esa sensación de Y, esa Y dramática, esa V-taper, como en Estados Unidos le dicen. Ahora, para lograr eso, tengo un secreto. Trabajar tal como el deltoides trabaja, o sea, con gran cantidad de trabajo y repeticiones a la semana. Eso es lo que haremos hoy y les mostraremos a los chicos que no es complicado ni tardado hacer eso. Para un entrenamiento de 30 minutos darás ese bombeo y lograrás hacer el resto de los ejercicios. Sucede que ocupas deltoides para entrenar pectoral, ocupas deltoides para entrenar dorsal, ocupas deltoides para estabilizar el brazo. Necesitas el deltoides para todo y eso hace que sea un músculo bien diferente. Solo consumes 200 gramos de carbos antes de entrenar y nada después de entrenar, entonces tenemos glucógeno para entrenar pero no para recuperar. Entonces hay que adaptar ese entreno porque tendremos que aumentar la densidad, no solo de volumen, tendremos que adaptarnos a esa circunstancia y cuando empecemos a darle duro a tus músculos, tu glucógeno será utilizado inmediatamente y de nada sirve hacer un entreno de hora y media. Entonces, ¿qué haremos? Entrenaremos mientras dure el bombeo. Haremos bombeo, nos mantenemos ahí y terminamos conforme el bombeo baje. Haremos press de hombros con mancuernas. La inestabilidad ayudará a que se genere un mayor esfuerzo con una carga baja. Y luego realizaremos una elevación anterior. 10 repeticiones en press de hombros. 5 repeticiones para la elevación anterior con 5 segundos de isometría. Y disminuyendo una repetición en cada serie. Colocas un desafío neurológico para tu músculo que parte de una contracción isotónica hacia una isométrica. ¿Y qué sucederá? Tienes que reclutar más. Puedes ver cómo ya empezó a activarse, así que sigamos con su capacidad. ¿Cuál sería su capacidad? Aumentar un poco la carga. Solo un poquito. Miller Sarcev era un tipo que entrenaba muy fuerte. El problema, su estilo de entreno, hizo que las personas lo imitaran a tal punto que se lastimaban. Pero una de las cosas que él decía, principalmente en el entreno del deltoide, el deltoide es un músculo muy difícil de lograr estimular adecuadamente. Entonces, él hacía una elevación lateral explorando todos los ángulos posibles de lo que es el abanico del deltoides medio, el que queda aquí. Entonces él separaba la porción del deltoide medio, esa porción, la que era la más interna, y una porción anterior y una porción posterior. ¿Y qué es lo que él hacía? Prácticamente hacía una inclinación pequeña del tronco hacia enfrente y hacia atrás, logrando que un estímulo mayor en esas regiones.
Es exactamente eso lo que haremos. ¿Qué es lo que haremos? Iniciamos con 7 repeticiones, después 8 y después 9. Só que são assim, 7 com o tronco um pouco para cá, 7 ele reto e 7 ele aqui, beleza? Tenemos que limitar lo que es el ritmo escapulotorácico, que es como tu escápula gira sobre el tórax. Cada que hacemos esto, usamos el trapecio como sinergista. Pierdes un poco del trabajo del deltoide. Entonces, expande, proyecta el tronco, contrae el trapecio inferior, lo que bloqueará la escápula, y eso es todo. Sabes que estás haciendo el movimiento correcto cuando ves que tu trapecio encaja como si fuese un zapato. Entonces, esas sombreras de los militares de los viejos tiempos son esto. Cuando sostienes aquí muy bien. Pero cuando ves que contraes el trapecio, estás trabajando el trapecio o estás ayudando con el trapecio. Cuando trabajas en el ángulo de la escápula, aproximadamente a 30 grados con relación a lo que viene siendo este meridiano, también trabajas el manguito rotador. El manguito rotador supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. ¿Qué es lo que hacen? Sostienen el húmero en su lugar. O sea, sostienen el hombro en su lugar, ¿cierto? Solo que cuando realizas ese movimiento a los 30 grados, terminas por activarlos. Y claro, si das ritmo escapulotorácico y haces esto de aquí, no usarás el manguito rotador. ¿Y qué queremos? Usarlo junto con el deltoides, ¿ok? Prefiero la polea a los discos. Por más que hayamos hecho los dos primeros con mancuernas, el hecho de que aquí tienes que estabilizar tu tronco, el movimiento es más difícil porque incluso no estás observando con tanta facilidad lo que realizas. Yo prefiero la polea porque te da una tensión constante. Trabaja un montón porque realizas toda la extensión del hombro y sentirás algo más. Como esa extensión de hombro, coges un poco de la cabeza larga del tríceps. ¿Por qué? Porque también participa de ese movimiento, porque está el tubérculo infraclenoideo, entonces ese movimiento es compuesto. Es tan genial que lo puedes poner al final del entreno de tríceps, por ejemplo, que quieres acabar de terminar de destrozar al tríceps.
Cuando estás en restricción de carbohidratos, ¿qué es lo que buscas? Especializar la forma física y no ganar capacidad física. ¿Cuál es la característica del OB? Ganar capacidad física. ¿Cuál es la característica del pre-contest? La posibilidad de mostrar la forma física que lograste. Pero cuando hablamos de forma, desafortunadamente hablamos de restricción calórica y después ¿qué pasa? Si estás en OFF, el control de las calorías las lleva tu entrenador. Nutricionista, necesito más calorías porque necesito entrenar. Cuando estás en pre-contest, ¿quién lleva el control? Es el nutricionista. Entrenador, tengo estas calorías para entrenar. Trabajar de esa forma te ayuda a ciertas cosas. Si vemos nuestro entreno en números, hicimos 225 movimientos, lo que equivale a 22 series de 10 movimientos, aproximadamente. Tenemos que realizamos 7 ejercicios. ¿Por qué? Porque cada variación biomecánica contó como 1, entonces hicimos 7, solo que en 26 minutos. Recordando que el deltoides rara vez te sentirás agotado al entrenar deltoides, porque es un músculo que está hecho para llegar a su límite. Cuando te metes con variables como densidad, volumen e intensidad, eso te permite hacer lo que llamamos horizontalización del entreno. Es decir, tienes un aumento en la frecuencia de un estímulo, basado en la capacidad de recuperación de ese músculo, según el estímulo dado en un inicio. Y para nosotros los del culturismo resulta interesante. ¿Por qué? Porque así entrenamos más veces esos ejercicios que nuestro cuerpo necesita desarrollar para lograr esa silueta. Yo odiaría arruinar un físico Classic Physique para pasarte a Open. Lo que manda en la categoría no es nuestro gusto, es nuestro físico. Si tú tienes un físico que tiene pinta de Classic Physique, ¿para qué peleas contra eso? Agrandar la cintura, Tendrás que aumentar el cuádriceps lateral para compensar la cintura que perdiste. Solo que tu pierna parecerá más larga y tu tronco más corto, ¿sabes? Las personas deben entender que nuestro físico tiene un diseño básico y que la mejor forma de presentarlo es respetando ese diseño básico, corrigiendo con lo que son las nociones de la silueta fitness, pero no recreando otra cosa.